o sea, rectas, en calles rectas que atravesaban. Por ese motivo es que se llama el damero de Pizarro, al centro histórico, porque parece efectivamente un damero o un cuadro de ajedrez, ¿no? Para sí, según la crónica, tomó la residencia o la construcción más importante que había en este lugar para aquella época, que según Bernabé Cobo, un historiador, un cronista de la época, perdón, era la casa que le perteneció al Curaca del Valle, Taurichusco, que se encontraba ubicado en ese lugar. Hay versiones que cuentan que para la fundación de la ciudad de los Reyes, en este lugar habían otras construcciones importantes. Había un templo dedicado a Sinchicuma, donde está la catedral, había otro corral y llamas, un pequeño templo ubicado donde está la municipalidad, y es una versión apoyada por historiadores, notables y arquitectos. Sin embargo, los arqueólogos no apoyan esta versión. Ellos dicen que aquí lo único que importante que había tal vez era la casa de Taurichusco y no había ninguna otra construcción. En excavaciones que se han hecho posteriormente no se han encontrado restos de que acá hayan habido lugares, pero sigue siendo un tema en controversia. Por tanto, vamos a darle todavía en este momento el beneficio de la duda, ¿no? Siempre hay un desliz entre la historia y la arqueología, ¿no? La historia puede ser una cosa, pero la arqueología es pruebas, y si no hay, pues bueno, no se puede hablar de eso fehacientemente. Pero bueno, regresando al tema de la fundación, Pizarro, como les decía, tomó la casa de Taurichusco. Cuenta Bernabé Cobo y María Rostorowski también en una investigación que hizo, de que la casa de Taurichusco tenía un ingenioso sistema de llaves que permitía abrir o cerrar a voluntad los canales que regaban la ciudad. Esto era porque las personas que tributaban, ¿no?, al Inca, si no pagaban pues un tributo qué sé yo, en productos agrícolas, en frutas, sencillamente le cerraban el caño. Como se dice, le cierro el caño, no te doy un apoyo. Bueno, eso algo así ocurría. Pizarro, entendiendo de que ese lugar fértil, que estaba atravesado por acequias y en el cual el agua era importante, entendió que el dominio de este espacio era vital. Por tanto, él tomó para sí esa casa. Luego, los fundadores de la ciudad, los que estuvieron con él en esta ceremonia, en ese lugar, también se ubicaron en casas cercanas. Uno de ellos, Jerónimo de Aliaga, ocupó la casa que estaba al costado, o sea, en la manzana siguiente. Para aquella época, las manzanas que hemos comentado que se dividió la ciudad, se dividían en 4 casas. O sea, por cada manzana habían 4 propietarios. No es como lo que uno va por la calle y hay 8 o 7 puertas que son tiendas, etc. ¿No? No. Antes había una casa en la media calle, otra casa en la otra media calle, y así. Eran llamadas islas y divididas en cuatro fincas, ¿no? Seguramente a Aliaga le tocaría la finca que se ubicaba de la mitad de la calle del Correo hacia la calle Polvos Azules, ¿no? Ahora la casa Aliaga es pequeña, ocupa solamente un espacio entre varias tiendas y pasa desapercibida. Pero la casa Aliaga, que es vecina al Palacio de Gobierno, tiene una peculiaridad. Es probablemente la única casa en América que todavía sigue siendo ocupada por un descendiente de su primer propietario. O sea, hasta ahora había un Aliaga en esa casa, el señor Gonzalo Aliaga, su nombre, ¿no?, descendiente del Jerónimo Aliaga. Y la casa, bueno, por cierto, aunque ha tenido modificaciones por los terremotos y el tiempo, conserva bastante la decoración, inmuebles y otros artefactos, ¿no?, propios que han sido comprados por ellos a lo largo de su historia. Una curiosidad, un detalle, ¿no?, respecto a casas cerca de la plaza. Luego, también en el acta de fundación de la ciudad se designa el espacio para la casa del cura, porque así decía el acta. La casa del cura se convierte después en el arzobispo o el arzobispado, que se ubicó allí, ¿no? El actual palacio arzobispal fue, según el acta de la fundación, el terreno dado para la casa del cura, que va a estar en esta ciudad. El cabildo o la municipalidad de Lima no estuvo originalmente donde lo conocemos. El local, que ahora es la municipalidad de Lima, para esta época del siglo XVI, le pertenecía, o era la finca del hermano de Francisco Pizarro, Hernando Pizarro. Ahora, lo que ocurre después de la fundación es que hay un proceso de desorden, de anarquía, se pelean entre conquistadores, almagristas contra pizarristas, lo asesinan a Almagro en Chile, sus seguidores vienen a Lima, entran por una puerta lateral al palacio, lo matan a Pizarro, o sea, una época de anarquía y caos, ¿no? Por tanto, el rey, entendiendo que además de fundar acá una ciudad española, había obviamente un recurso que podía servirles a ellos, decide mandar un gobernador, un pacificador, ¿no?, que después se convirtió en la sucesión de virreyes que vivieron en ese lugar, del cual vamos a hablar también luego. Por tanto, Hernando Pizarro, defendiendo a su hermano, se enfrentó al virrey, fueron una batalla en la cual murió. A partir de entonces el predio se le quitó a los Pizarro y se convirtió en el cabildo,
recién en el año 1549, o sea, 14 años después de la fundación de la ciudad. Funcionó allí el cabildo. Años después empezó a aderezar, como se decía en aquella época, la palabra de la época, aderezar o adornar la plaza. Ya en el siglo XVI se construyen los portales, que con el uso que se le daba, tomaron nombres. Es el portal de escribanos, ¿no? Y es el portal de botoneros. La calle donde va Palacio es la calle Rivera, antigua calle Rivera o Cajones de Rivera. Y la calle donde está la catedral y el Palacio Obispal y la parroquia Sagrario, que son tres edificios distintos, no tienen nada que ver uno con otro, son distintos, era la calle Covachuelas. Ahora, en Lima, por aquella época, cada calle tenía un nombre que lo identificaba ante la gente, ¿no? Sí, me voy a comprar la calle de Mantas, por ejemplo, ¿no? O he recogido un mueble en la calle de Espaderos, por ejemplo, ¿no? Así se conocía. Ahora son jirones, ¿no? Jirón de la Unión, Jirón Guayá, Junín. Por ejemplo, el nombre de la calle Rivera se debe a que en estas tempranas épocas de la Ciudad de los Reyes, todo el frontis del Palacio de Gobierno estaba ocupado por cajas o stands o tiendas, como quieran llamarlo, de vendedores. Cajones llamaban en aquella época, ¿no? Había una serie de tiendas que en realidad, según grabados y dibujos del siglo XIX, le daban un aspecto horrible, ¿no? Muy desordenado, muy de mercado a ese lugar. Pero bueno, tenían aquí ya 3 siglos y fueron los que dieron nombre a esa calle. Ellos pagaban un alquiler a Palacio, con el cual se servían para 2 usos. La calle Rivera. Ah, y fue Rivera porque fue el alcalde Nicolás de Rivera, primer alcalde de Lima, el que autorizó que se ubiquen allí. Por eso los cajones de Rivera se llamaban a la calle. La calle Escribanos toma el nombre porque donde está el cabildo, o ahora municipalidad, se ubicaron además otras instituciones. Se ubicaron las cárceles reales, se ubicó las cortes también, ¿no? Para juicios. Como muchos de los primeros habitantes de Lima no sabían escribir, ¿no? O sencillamente no eran pues, conocedores en términos legales como hasta ahora, se ubicaban en el pasaje o en el portal escribanos, personas que se dedicaban a llenar los infolios, pergaminos para los casos que presentaban. Entonces la gente iba, como hace poco había en los ministerios gente con máquina de escribir, escribanos de la época, no, bueno, así también era en esa época, gente con su pluma y sus pergaminos esperando clientes en la puerta, en el pasaje. Por ese motivo, portal de escribanos. El portal de botoneros toma el nombre porque en Girón, la calle Mercaderes, que es la cuadra 4 de Girón de la Unión, la calle que sigue, ¿no? Girón de la Unión, que es la cuadra 4, por cierto, la cuadra 1, la cuadra 4. Ahí se ubicaban, desde aquellas tempranas épocas, negocios pertenecientes a sastres, vendedores de ropa, que en muchos casos, en esa calle, venían a comprarse insumos, botones, ¿no? Hilos, elementos para la joyería. Por ese motivo llamado portal de botoneros, por la gran cantidad de tiendas, ¿no? De ese tipo de artículos. Finalmente, la calle Covachuelas se llamó anteriormente Cruz de Gradas, era el nombre antiguo. ¿Y por qué? Porque donde estaba el atrio de la catedral, donde a veces uno se para a esperar, a veces para que venga alguien, ¿no? Estuvo el primer cementerio de la ciudad. O sea, están parados encima de los muertos ahí en realidad, porque no sabían. Debajo todavía ahí existen, ¿no? Zonas subterráneas, criptas, y bueno, como les repito, fue el primer cementerio. Entonces se colocó una cruz en la esquina que indicase la presencia del cementerio. Por eso llamado Cruz de Gradas. Ya en el siglo XIX ya hace su primer cementerio. Solamente no existían las escaleras, solamente había un ingreso directo a la puerta principal, que es llamada Puerta del Perdón, le puedo decir por qué. Y alrededor habían pequeñas tiendas, o covachas, o covachuelas, por eso calle Covachuelas, el nombre que tuvo, en la cual se vendían artículos de cuero, zapatos, ¿no? Cuando en el siglo XIX se decide ya retirarlos a ellos para hacer el atrio y obviamente dar el aspecto que hasta ahora tiene, se retiró a todos los vendedores de cuero. Bienvenidos al Perú, a la tierra de los super incas y a luchar por Piensa que todos somos turistas. Interesante, todos somos turistas por la tierra. Bueno, a todos ellos los sacaron de ahí pues. Y muchos de ellos, los que ya tenían dinero, compraron o alquilaron locales en esta calle, Girón Carabaya, que hasta ahora es conocida como la calle más antigua de zapateros, ¿no? Y los mejores zapatos de cuero vendían allí. Ellos venían de los antiguos covachueleros o covacheros que estaban en el portal, ¿no? En la catedral de Lima. Bien, otro dato de la plaza, como les decía, el aspecto de la plaza ha cambiado mucho. Para la época de la fundación de Lima, cuando Pizarro estuvo aquí con sus compañeros, en el proceso que les he contado, ese era un terral. Lo primero que se colocó aquí en el centro no era una pileta, la pileta vino mucho después. Se colocó aquí un madero, llamado picota. La picota era un madero alto que servía para justiciar a los enemigos.